Bienvenidos a la comunidad cristiana Palabra Viva, el podcast, tu tiempo de reflexión. Hoy con Cecilia Alpizar. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Hoy vamos a meditar el Evangelio según Mateo en los capítulos 21 y 22. Cristo tuvo que enfrentarse una y otra vez a los cuestionamientos de los líderes religiosos, dándonos ejemplo de sujeción al Padre en obediencia. Y se nos enseña sobre las parábolas del Padre y sus dos hijos y del banquete de bodas, donde claramente vemos evidenciado cómo entrar al reino de los cielos. Espíritu Santo, enséñanos y convéncenos de toda justicia, juicio y pecado. Abre nuestro entendimiento para discernir el camino a seguir para tener parte en el banquete celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Capítulo 21. Cumpliendo la voluntad del Padre. Jesús es el Hijo de Dios, el dueño y soberano de la creación. Y en esta ocasión manda a dos de sus discípulos para que vayan a una aldea cercana. Allí encontrarán una burra y su cría atadas, y pide que le traigan el pollino, cumpliéndose así la palabra del profeta Zacarías en el capítulo 9 y verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto no era lo que esperaban los judíos de aquella época, un rey humilde y sufriente. No obstante, Jesús cumple la voluntad de su Padre en todo momento y entra a Jerusalén como un rey aclamado por una multitud. En el verso 9 dice así: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra Hosana en las alturas, Hosana significa ayúdanos o sálvanos. Así proclaman ellos que Jesús es el Mesías anunciado por Dios. Sin embargo, ninguno de los que presencian este suceso tienen conocimiento del plan salvífico que se cumpliría por medio de Jesús. Esperaban un Mesías que los liberara de la opresión romana. Sin embargo, la misión de Jesús es liberar de la potestad del pecado y de Satanás a toda la humanidad. Cuando Jesús entra al templo, se enoja grandemente al ver convertida la casa de oración en cueva de ladrones. El cambio de dinero y la venta de animales para sacrificio, que en un principio se hacía para brindarle comodidad al peregrino, terminó siendo un negocio lucrativo, saciando la codicia de muchos. Por eso Jesús duramente expresa su enojo. En el verso 12, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Después de este acto tan bochornoso, Jesús continúa su obra milagrosa, sanando a ciegos y cojos, para enseñarnos que el propósito del templo es que sea un lugar de restauración. Y hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y
todo aquel que que viene a nosotros debe hallar paz, consuelo, edificación y oración. ¿Está cumpliendo tu templo esta misión? En el verso 18 dice así la palabra: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, o sea, la maldijo. Podemos comparar a la higuera con Israel. Cuando Jesús vino al mundo, no halló fruto evidente en su pueblo. Encontró solo hojas de una religión ritualista y sin vida. Esa nación había adoptado una forma religiosa, pero sin energía espiritual. Dios tratará de la misma manera a la iglesia de hoy, que sufre del mismo mal. Verso 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tienes fe y no dudas, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dices: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Con esto Jesús les da una lección, y hoy también a nosotros, con respecto a la oración. Pues ellos no tenían fe para creer que Dios pueda actuar de forma milagrosa. Evidentemente, no se espera de nosotros que andemos por ahí maldiciendo higueras y removiendo montañas, sino más bien, ¿cuál es nuestra misión? Proclamar el Evangelio de Cristo, para que el Espíritu de Dios pueda utilizarla cambiando vidas. Esto sí es un verdadero milagro. Y estando Jesús en el templo, es cuestionado nuevamente por los principales sacerdotes y ancianos con respecto al origen de su autoridad. ¿Y por qué le estaban cuestionando? Ya que toda persona necesitaba autorización para enseñar en el templo. Pero Jesús les contesta con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Ellos, al verse comprometidos, no dan respuesta alguna. Tampoco Jesús lo hace. Más bien les habla sobre la obediencia a través de la parábola del padre de familia y sus dos hijos. Verso 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Les hace la pregunta a los fariseos que estaban ahí. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras irán delante de ustedes al reino de Dios. Esta parábola fue un insulto para aquellos líderes religiosos, porque Jesús les comparó con aquel hijo que dijo que iría a trabajar y no fue. Además, colocó a los publicanos y a las rameras en un nivel más alto que ellos. Esto es aplicable también hoy en día. Muchas personas creen que por ser miembros de una iglesia grande y aparentar cierta religiosidad son cristianos de renombre, pero lejos están de ser cristianos genuinos, a menos que hayan tenido una transformación en sus vidas. Les habla también con otra parábola, la parábola del hacendado y su viña, también llamada la de los labradores malvados. Verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia,
el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma forma. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto porque es mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Esta fue la parábola más directa e intencionada que Jesús había expresado hasta ese momento. Toda una advertencia final a los líderes religiosos cuando les dijo la frase: finalmente les envió a su hijo. Él mismo, el hijo, estaba ante ellos. En el verso 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo, que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos que Él quiere. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cuando Cristo dice que será entregado a otros que den fruto, se refiere a su iglesia, conformada por todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, porque Israel le había fallado. En Primera de Pedro afirmamos esta gran verdad. En Primera de Pedro 2:9 dice su palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos usted y yo hoy en día, para la gloria del Señor. Capítulo 22. Parábola del banquete de bodas. Jesús continúa con el conflicto que mantenía con sus adversarios y proclama esta parábola, una de las más aplicables para hoy en día. ¿Quién participará del reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Unos tenían un pretexto, otros otro, pero no quisieron asistir al convite. Evidentemente, el rey representa a Dios Padre, su Hijo a Jesucristo. Inicialmente los convidados a las bodas era su pueblo escogido Israel, pero este no ha respondido al llamado del Señor, menospreciando la voz de profetas y apóstoles, por lo que decide abrir la invitación a todos aquellos que encontrasen en el camino. Y dice la palabra en el verso 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, pero había condiciones que cumplir. Hay una forma de presentarse a ese banquete. Para participar del banquete que Dios nos ofrece, necesitamos cumplir con las exigencias del soberano. Es necesario vestirse con un atuendo adecuado para asistir a esa boda, un requisito que representa en la parte espiritual a la justicia de Cristo y que es absolutamente esencial para la salvación, la cual es dada a todo aquel que cree. Si aceptas o no este traje, este vestido de bodas, que es Cristo Jesús, que
que te cubre y te abre las puertas de ese banquete. Si tú lo aceptas, es tu decisión. Y si lo rechazas, también es tu decisión. Pero estás invitado a ese banquete celestial. Oramos. Padre celestial, aunque en este momento no lo comprenda todo, obedeceré a tu santa voluntad y no olvidaré que tu Hijo Jesucristo tomó la senda de la cruz para perdonar nuestros pecados. Te doy gracias por haberme invitado a participar de este banquete celestial de tu reino. Con sumo gozo acudo a esa invitación, vistiéndome de la justicia de Cristo, mi Salvador y Señor. Padre, pido por todos aquellos que aún no han tomado la decisión de seguirte como única opción para obtener la vida eterna a través de Cristo, porque también Él nos dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Alpizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Dios me les bendiga. Comunidad Cristiana Palabra Viva, todos los derechos reservados. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Bendiciones.